Estamos de vuelta y como lo adelanté antes del corte, nos acompañan Amador Carballido, director general de Hexport, y Mariano Díaz Cuevas, ex viceministro de Puertos y Aeropuertos, ya que con ellos vamos a hablar acerca de la aprobación de la nueva Ley General del Sistema Portuario Nacional luego de más de 50 años sin una legislación integral. Esta apuesta es para modernizar la infraestructura, atraer inversión y reducir los costos logísticos que hoy afectan la competitividad del país. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, con gusto compartir con Mariano por acá. Bueno, bienvenidos a ambos y una pregunta general, no sé quién de ustedes quiere responderla. ¿Cuáles son los retos a partir de ahora? Bueno, tal vez le concedo ahí a Mariano que él arranque. Pero solo hablamos de Mariano Díaz. Sí, pues se pasa la de Mariano Díaz. Así es, Mariano Rayo. Pues Mariano, por favor. Bueno, muchas gracias en principio por darme la oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Qué gusto saludar a Mariano, a José Eduardo, a Luisa y a Carmina. Y sobre todo a Amador, con quien hemos compartido algunas palestras anteriormente en estos temas. Bueno, miren, la pregunta refiere muchas cosas, pero empecemos por el principio. En nuestro país, nuestra gente ha estado por siempre, y desde el tiempo de la colonia, de espaldas al mar. Esto significa, incluso cuando la gente habla en Guatemala, genéricamente vamos a la playa, en lugar de decir vamos a la playa, dicen vamos al puerto. Y esto implica un tema psicológico, vamos a decir, psicosomático. Yo no voy a trabajar al puerto porque en el puerto hace mucho calor, y el puerto que tenemos más cerca es pues Puerto Quetzal, Puerto San José, en los tiempos cuando era pequeño. ¿Qué ha generado esto? Pues ha generado que eventualmente se trabaja con lo que se tiene alrededor de las terminales portuarias, y eso ha hecho un cambio desde hace alrededor de 30 años de estar buscando que la gente se tecnifique, que las organizaciones se administren con la más alta eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué retos vienen luego de esta administración? Desde 1937, que teníamos la ley de Capitanía de Puertos, que no se hace una legislación específica para planificar, modernizar, desarrollar, gestionar la cuestión portuaria. Y esto es un tema muy especializado que requiere mucha técnica, requiere mucha instrucción, no es solo administración, no solo es tener una maestría en administración, sino es específicamente hablar de materia portuaria marítima, porque estamos inmersos en el comercio internacional mundial y debemos responder a retos internacionales, no solo en materia de seguridad, que es lo que más viene a la cabeza de la gente, sino en temas de gestión, eficiencia, atraque, fondeo. Estamos hablando de una serie de variables que esta ley viene a darlas de una forma, creo yo, muy técnica. Yo quiero agradecer al equipo técnico que realizó esta nueva versión. Hay alrededor de 5 o 6 versiones desde el tiempo del presidente Arzú. Mariano no me dejará mentir, hubo incluso la propuesta de una superintendencia de administración tributaria en tiempos del presidente Arzú, y luego ha venido deviniendo una serie de proyectos con o más gente, con o menos gente, diferentes ramas o influencias alrededor de cómo tiene que ser una organización portuaria. Llegamos a este parteaguas. Esto es innovador. Aquí hay una serie de retos, se plantean las directrices promedio sobre las que tenemos que trabajar, pero también hay un reto en la reglamentación de cada una de las variables de este tema. Hacia eso vamos. No sé si contesté, si no, yo soy catedrático y si no me quitan la guitarra, sigo tocando. No, está bien. Pero Amador, a ver, desde la perspectiva del sector exportador, el hecho de que tengamos pues un decreto, el 2026 aprobado, un decreto amplio, integral, que aborda muchos temas, adicionalmente en la parte final reforma varias leyes. ¿Cómo lo analizan, cómo lo ven ustedes, Amador? Gracias a todos los miembros del panel acá. Yo les diría que sí fue un trabajo importante el poder llegar y poner al día a Guatemala en los términos que hoy están.
el modelo portuario que Guatemala está ahorita entrando con esta nueva ley definitivamente nos pone al día de lo que en varias partes del mundo, y no muy lejano, en casi toda Latinoamérica ya es un hecho. Y es el hecho de contar con una autoridad portuaria central que coordine los esfuerzos de todo el país. Apostamos por una política de autonomía, pusimos pues autonomía en 2 puertos en el país, más el puerto que dimos en concesión, y dejamos que ellos desarrollaran como quisieran. Y ahora se toma y se dice, no, vayámonos hacia una autoridad portuaria central que coordina, planifica, vigila, busca desarrollar, y entonces ya los puertos se atienen a una política integral donde ya no solo es yo pienso que esto es lo mejor, sino que ya hay un consenso que debe la autoridad tener con ellos. ¿Se mantiene la autonomía? Sí, se mantiene la autonomía, pero ya la autonomía tiene que coordinar. La autonomía ya no es completa, debe coordinar con la autoridad. Y eso, en pocas palabras, nos pone al día de lo que en muchos otros países ya está operando, así que tenemos una ventaja tal vez para todos los radioescuchas. Esto que está haciendo Guatemala no es una novedad. Esto que está haciendo Guatemala ya se observa. Si uno agarrara Sudamérica, casi no hay un país que no funcione de esta manera. Probablemente en el caso centroamericano es donde tengamos todavía rezagos, pero esto por lo menos ha demostrado en otros países ya desarrollarse. Con respecto a los retos llegaron para ser el último elemento que obligó, y digo la palabra obligó, a nuestras autoridades y al Congreso a tomar esta decisión, porque la crisis que está destapada desde hace bastante tiempo y que es muy visible para todos nosotros en Puerto Quetzal, es la mejor vitrina que puso a cualquier persona guatemalteca que no necesita ser experta en temas marítimos, que 40 barcos esperando su turno para poder atracar era suficiente razón para pensar que el modelo estaba completamente colapsado. Así que fue la guinda del pastel, y ahora los retos: integrar rápido, construir los reglamentos y empezar a tomar decisiones. Es el reto que nos viene por delante. Y como siempre, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Los reglamentos. Se hablaba de varios temas que tienen que regular los reglamentos. ¿Cuáles son esos temas? Pero sí muy puntual, porque se puede ir uno muchísimo al detalle, pero en macro, ¿cuáles son los temas que tiene que regular los reglamentos? ¿Y qué es lo que ustedes esperan que sea lo primero que salga de esta ley? Bueno, los retos son muchos. Estamos hablando de la organización administrativa de la Autoridad Portuaria Nacional. Estamos hablando de instituciones que no se conocían en Guatemala, como los usufructos onerosos portuarios, las instituciones como las asesorías o las instituciones asesoras, el CUSPORT, el Consejo de Usuarios Portuario. Se tiene que regular su funcionamiento, su integración, cuáles son sus, vamos a decir, incidencias dentro de la organización general, hasta temas relacionados con la calificación eventualmente de interesados proveedores, interesados inversores que desean ser concesionados, desean aplicar a administrar una terminal ya existente, o bien empezar desde cero con un terreno declarado dentro del plan portuario. O sea, realmente es un gran reto, porque no son 3, 4 reglamentos, sino son varios cuerpos reglamentarios que vienen a acuerpar toda esta serie de instituciones nuevas que esta iniciativa, o ya no es iniciativa, esta ley ha propuesto. Reitero y refuerzo un poquito lo que dice Amador, bueno, no un poco, sino refuerzo lo que dice Amador, en el sentido que nos estamos insertando a nivel regional. Somos el único país en Centroamérica que carece de una administración portuaria nacional. Todos los demás países tienen una autoridad portuaria. Nosotros teníamos, vamos a decir, una autoridad sin dientes, como se llama, se llamó a la Comisión Portuaria Nacional, hoy la autoridad designada del sistema marítimo, portuario, perdón. Se están delimitando funciones entre lo que es autoridad marítima y autoridad portuaria, que es, a mi criterio, muy atinado. Y así sucesivamente van surgiendo, si vamos leyendo alrededor de la que es de considerarse, porque no solo es temas de seguridad, no solo son temas
de gestión logística, sino también son temas relacionados con el gestionamiento de nuevos tratados de libre comercio. Tenemos que ser eficientes para poder llegar y poder brindar a los usuarios de los puertos, que en este caso son navieras o agencias navieras, y les tenemos que brindar las condiciones de facilitación, de optimización de sus recursos en el atraque, en la operación, en su servicio a los barcos y a la carga. Y lógicamente no solo a los exportadores, sino también a los importadores, porque lo que mencionaba Amador, el impacto del puerto más visible fue Puerto Quetzal, pero el impacto lo sufrimos todos. No solo son importadores, no solo son exportadores, sino comerciantes, agricultores y toda la cadena de distribución de productos ha sufrido este tema relacionado con el colapso de los puertos. Amador, el texto es denso, no podemos decirlo de otra manera, es complejo, es muy técnico, las discusiones alrededor de la gobernanza fueron intensas y fue lo último en el que alcanzó consenso el Congreso de la República para que en la madrugada de ayer miércoles con 127 votos se terminara de aprobar. Ahora bien, insistimos en qué es lo que corresponde, qué es lo que viene, el tema de la gobernanza, pero eso lleva su tiempo. La entrada en vigor no es inmediata, hay escalonamientos, hay reformas a otras leyes. Realmente, ¿cómo estamos preparados como país? Porque el hecho de un puerto no es, aparece la ley y mañana se está construyendo. O, por ejemplo, sucede a la noticia respecto a que el Muelle Sur en Puerto Quetzal se dio de cierta manera a una persona previo a la aprobación de la ley para que no entrara dentro de la nueva ley. O sea, hay mucho al respecto, Amador. ¿Qué nos comentas? A ver, juntemos cosas con todo lo que hemos conversado. Digamos, sin duda, la integración de la autoridad fue crítica y fue de los temas más discutidos. De hecho, el consenso casi se alcanzó ahí en el último minuto porque ni siquiera venía con una posibilidad de quedar como quedó. Creo que quedó, y la opinión de todos los que están acá puede ser similar, es que no quedó tan grande y no quedó tan dispersa la autoridad. Creo que quedaron actores interesantes y en la participación, en este caso, de esto que se denominó ahora un consejo de usuarios ahí, que al final pues tendrá una representación del sector privado, le da equilibrio. Luego están los ministerios que tienen algo que decir al respecto, y no más. Creo que eso ayuda, porque habrá menos discusión con menos entidades discutiendo para integrarse, solo para integrarse, que todos conocemos que en otras entidades eso ha sido un caos. El siguiente tema vendrá siendo la elaboración del reglamento, porque puede entrar en un proceso esta autoridad de no acción sin la existencia del proceso, sobre todo porque es de esperar que haya cierta resistencia de los puertos existentes que ya operan bajo una dinámica, que ya operan bajo una autonomía que tiene añales de estar, y entonces ese entendimiento de lo que la autoridad puede dictarles a ellos y lo que no les puede dictar, va a generar un momento y un espacio de conflicto que hay que llegar rápido a él. Y cuando digo llegar rápido a él, es que no debemos de diferir el llegar a esa circunstancia, porque se va a encontrar entre lo que dice la ley y lo que dice la práctica, y se van a dilucidar cosas, pero es preferible que se afronten pronto a que se pospongan por mucho tiempo. Lo otro importante que hay que sumarle de un concepto donde decimos este puerto no puede retroceder, tiene que avanzar, mientras la ley llega para apoyar el desarrollo futuro. Pero en este momento tenemos ese problema. Santo Tomás, en época pico, llega a capacidades de 80-90% de su utilización. O sea, ellos están en un tema, pues no como el de Quetzal, pero en épocas, temporadas altas, ya tienen problemas de congestión. Entonces, las decisiones de Puerto Santo Tomás de Castilla, esa es la gran pregunta. ¿Se espera el puerto a que se integre la autoridad o toma algunas decisiones inteligentes? Y la palabra inteligente significa no tal vez como la que mencionaba Mariano al final, que desconozco un poco el detalle, que se concedan cosas previo a que se forme la autoridad para evitar que la autoridad tenga que decirlo. Si la decisión es buena y tiene sentido y va a ayudar a la capacidad del puerto,
Ok, que se tome, porque si no va a pasar lo que dice Mariano, nos vamos a pasar 2 años sin que pase nada, esperando que la autoridad haga milagros, y creo que en ese sentido no tendría sentido. Cuando la autoridad llegue, pensará en el mediano plazo, mientras los puertos deben de resolver desde ahorita el corto plazo. Ahora, yo tengo, tal vez para terminar, ¿en cuánto tiempo razonablemente podemos esperar a que estos reglamentos estén y ya estemos en los primeros pasos encaramados en la ruta que da la ley? Me voy a disculpar un momento solo para comentar una buena experiencia. A ver. Cuando se dio la ley de la autoridad designada, genuinamente creo que se hizo un trabajo bien hecho y rápido, desde en aquel momento que se le denominaba la Comisión Portuaria, y se logró presentar en un tiempo bastante rápido y se cumplieron las fechas que estableció la ley, que no recuerdo mal, no pasaban de 6 meses. Obviamente ese reglamento era más simple que el reglamento que estamos hablando acá, pero sí pensemos que no debiera de pasar de 6 a 8 meses que esté un reglamento bien hecho, bien consensuado, y que eso ya le dé viabilidad a la autoridad. No recuerdo ahorita en la ley cómo quedó el tiempo para la entrega del reglamento, no lo recuerdo ahorita en cuánto tiempo se dictó. Lo que sucede es que muchas veces se dicta en las leyes que el reglamento tiene una fecha perentoria para salir, y muchas veces los reglamentos toman hasta 2-3 años de salir después de que la ley sale, y eso no podría pasar en este caso porque va a limitarle a la autoridad su capacidad. El problema es que lo vemos en la DIP, ya llevan 600 días sin emitir un reglamento que estaban obligados a emitir. Pero en fin, esperemos que no vaya a pasar en este caso lo que está pasando en la DIP. Mariano Tocayo, yo he insistido mucho de que para viabilizar este decreto del 20-2026 se hicieron reformas al final a otras leyes, la ley de medio ambiente, la ley de conservación, en fin. ¿Cómo analizas estas complementariedades? Por incluso la ley de patrimonio también fue modificada. ¿Cómo ves estas reformas a efecto de apuntalar la modernización de nuestro sistema portuario? Sí, esto está en el capítulo 2, a partir del artículo 142, donde se habla de la derogación de la Comisión Portuaria Nacional, de la autoridad designada, y que se habla de su transmutación hacia la Autoridad Portuaria Nacional y toda una serie de temas. Pero también se habla en el título 5, a partir del 143, del primer directorio, y luego se empieza a hablar, como tú mencionas, del tema de las leyes orgánicas de las empresas portuarias. Primero se habla de la empresa portuaria Champerico, luego se habla de la empresa portuaria Quetzal, y luego se habla de la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla, que básicamente se ordena que queden sujetas estas empresas portuarias a lo que dicta la ley. Eso es parte de lo que estaba mencionando Amador, que esa transición, esa transmutación de ser plenamente autónomos, con presupuestos y con organización autónoma, van a pasar a depender de una organización centralizada que va a dictar incluso el nombramiento de los miembros, si continúan los miembros de la junta directiva de cada puerto. Se ordena que el presupuesto de los puertos debe pasar a administrarse por el presupuesto de la Autoridad Portuaria Nacional, y eso es un hito porque dentro de los anteriores proyectos de ley se respetaban las leyes orgánicas de los puertos, y esto en algún momento tiene que sacudirse para lograr lo que se logró con este avance de la nueva ley. Algo importante también es, nosotros como Guatemala teníamos varios puertos adicionales que no han sido tomados en cuenta o que no habían sido tomados en cuenta en los proyectos anteriores. Por ejemplo, el puerto de Ocós en San Marcos era un puerto administrado por FEGUA también, que era IRCA en algún momento. Luego estamos hablando de los puertos fluviales y los puertos lacustres. Se exceptuaron dentro de todo esto los puertos pesqueros, y en algún caso se le está dando empoderamiento a las municipalidades para que entren a administrar, si entra dentro de sus funciones y lo solicitan así, administrar algunos puertos municipales. Sin embargo, el tema va de la mano con que sí hay muchas modificaciones específicas. Para mí lo más importante es
el tema de las leyes orgánicas de los puertos que habían sido autónomos hasta la fecha. Una pregunta. Tenemos colas en los puertos, tenemos estos problemas relacionados con la tramitología, la misma intervención de la SAT en las mismas, en todos estos puntos también es desafortunada muchas veces. Ya está la ley, hay que emitir reglamentos. ¿Para cuándo la situación podría empezar a cambiar o se espera que cambie? Quiero dejar a Amador en la palabra y luego remato yo si gusta. Sí, es una pregunta... solo tenemos 3 minutos, caballeros, disculpen, 3 minutos. Es una pregunta compleja, pero tiene, creo que la respondo con lo que anteriormente te decía José Eduardo. Uh-huh. La decisión del Puerto Quetzal de hacer su ampliación, pues ok, la primera piedra se va a mover en diciembre del 27, previo a que el gobierno salga. Por lo tanto, lo que ellos quieren es que se quede la ampliación encaminada. Eso significa que va para adelante. Deberían de dejar terminada también la continuidad del contrato con APM Terminals, deberían de dejar terminado en este semestre el dragado, y digamos que para efectos de Puerto Quetzal pensemos que entonces para el 2030 tendríamos una solución integral, pensando en ese puerto. En el puerto de Santo Tomás de Castilla tendríamos que pensar si las soluciones que ellos observen de ampliaciones para tener una terminal especializada u otras cosas se puedan tomar relativamente rápido, porque al final la ley los faculta como está ahorita. Entonces podrían avanzar. Entonces, yo creo que las decisiones de corto plazo regresan al ámbito de los puertos y las autoridades que hoy presiden los puertos que existen en Guatemala. Ahora, a partir del año 2030, si la ampliación de Puerto Quetzal se terminó y tenemos ya una autoridad constituida, entonces tenemos la posibilidad de ver hacia el futuro con ampliaciones en los puertos y facilidad para hacer más inversión, que ha sido uno de los principales problemas que nos ha detenido, porque dinero ha habido, pero los puertos no han tomado las decisiones. En este caso la autoridad podrá tener un papel adicional, y que la ley adiciona nuevos tipos de contratos. Eso significa que pudieran aparecer 2 circunstancias: que se apliquen estos nuevos contratos en las actuales instalaciones portuarias para ampliar sus capacidades, o que surja finalmente lo que también esperamos con mucha ansia, operaciones privadas que complementen a estos puertos, o bien pues, que pongan una competencia cercana. Creo que eso sería para mí un escenario práctico que pueda suceder en primera instancia con las autoridades actuales terminando de tomar las decisiones que tienen que tomar en los puertos existentes con las leyes existentes, y la autoridad portuaria entrando en un par de años a ser la que dirija el futuro del desarrollo de los puertos de Guatemala. Mariano, 1 minuto. Yo remato con el tema de la inversión extranjera directa privada. Yo tengo, o mi firma tiene alrededor de 4 proyectos portuarios que quisieron eventualmente instalarse en Guatemala con el marco legal anterior. Y en los últimos días mencionaron que iban a esperar a ver cuál era el marco legal adicional que se iba a poner en práctica para reevaluar sus temas. Estamos hablando de no solo el corredor logístico de Sigsa, la ciudad portuaria de San Jorge, sino 2 puertos dentro de la bahía de Amatique que estaban esperando básicamente el marco legal bajo el cual van a actuar. ¿Cuánto cuesta o cuánto tiempo tarda en construirse un muelle o un puerto nuevo? 600 metros tardan aproximadamente de muelle en construirse 18 meses. Estaría yo pensando que las nuevas inversiones estarán terminándose al final del siguiente periodo presidencial y vamos a estar viendo competencia y milagros económicos muy fuertes a partir del año 2034. Bien, a ambos, muchísimas gracias, muy amables, interesante, hay que seguir expurgando, porque no solo es el reglamento de la ley, mis estimados, hay por lo menos 8 reglamentos adicionales. Es lo que estaban mencionando. 8 adicionales. Es lo de las calificaciones. Sí, en fin, bueno, gracias, vamos rápidamente gracias al corte, regresamos con música y continuamos.